Amigos de YouTube, continuando. En esta ocasión vamos a continuar acerca de las irregularidades. En este caso, nosotros en el video pasado hemos determinado que la irregularidad en masa o peso no existe, ¿no? Entonces, cuando no existe una irregularidad en masa o peso, se le coloca 1. Ahora, vamos a ver si existe irregularidad en geometría vertical. Entonces, en eso nos vamos lo que es en la norma. Entonces, ¿qué me dice la norma? La norma dice, por ejemplo, me dice: la configuración irregular cuando cualquiera de las restricciones del análisis de dimensión en planta la estructura resistente a cargas laterales sea mayor 1.3 veces correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. Excelente. ¿Qué me quiere decir eso? Lo minimizamos. Entonces, lo que yo quiero, por ejemplo, es definir, ¿no? Voy a definir dos distancias, una general, que es de este punto a este punto, y otra distancia que es de este punto a este punto y de este punto a este punto. Entonces, yo tengo acá una distancia que lo voy a poner de 1 y acá una distancia de 2. Y acá existe una relación, ¿no? De 1 y de 2. Cuando esto es menor que 1.3, se dice que es regular. Entonces, viendo esta condición, nos vamos a ir, y es importante recalcar lo que dice la norma, que esto no debemos aplicar lo que es en semisótanos, sótanos ni en azoteas. Medimos entonces. Para medir lo que es en el AutoCAD, ponemos DLI, Enter. Entonces escogemos el eje de 1 a lo que es al 6. Y entonces acá me arroja lo que es su distancia, ¿no? 28.71. Es de la general. Ahora la otra medida, ¿no? Que es desde este punto hasta este punto, ¿no? Hasta este punto. Y que resulta 16.75. Y medimos el otro. Desde este punto a este punto. Que me resulta 6.61. Ahora, anotamos 28.71 en el Excel nomás. Y ponemos 28.71, si no me equivoco. Vamos a verificar. Ok. Y ponemos 16.75. 16.75. 16.75 más lo que es 6.61, ¿no? Entonces, para que se cumpla la fórmula, ponemos más. Y lo que hacemos es relacionarlo, ¿no? 28, esto, la general entre la más pequeña, ¿no? Y como se han dado cuenta, no está superando 1.30, lo que significa que no hay irregularidad. Pero eso hay que tener algo muy importante, que esto es del 1 al 5. Recordemos que el piso 6 es distinto. Entonces, nos vamos al piso 6. En el piso 6 sería este punto hasta este punto. Vamos a copiar. Y lo minimizamos. Lo jalamos hasta el eje. Ya. Entonces esta distancia va a reducir. Entonces aquí por ejemplo mide 11.75, ¿no? Y eso es lo que vamos a cambiar.
nos vamos al, en cambio de 16.75 ponemos 11.75. 11.75 y vemos si cumple lo que es la condición. Entonces, en este caso sí está pasando, ¿no? Sí está pasando. Por lo tanto, existe lo que es de irregularidad de geometría vertical, porque esto es mayor que 1.3. Entonces, cuando es mayor, cuando se cumple lo que es irregularidad, se coloca el 0.9. Ahora dice discontinuidad en los sistemas resistentes. Una discontinuidad en sistemas resistentes se está refiriendo cuando tenemos, por ejemplo, el primer piso, ahora tenemos un segundo piso y otro piso, tercer piso, ¿no? Un cuarto piso. Entonces, cuando existen estos voladizos que están al borde de lo que son las vigas, columnas y sobregeneran, entonces ahí se dice que lo que existe discontinuidad de los sistemas resistentes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en nuestro caso no tenemos lo que es alrededor de nuestra estructura, lo que es voladizos, por lo tanto no existe discontinuidad en el sistema resistente y por lo menos no existe discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. Entonces en ambos sería 1, 1. Ahora vamos a ver lo que ver las esquinas entrantes. ¿Cuándo es esquina entrantes? ¿No? Para eso nos vamos al AutoCAD. Aquí en el AutoCAD definimos distancias que nos interesan. Uno de ellos es el general y el otro es un pedazo, ¿no? Este de acá. Ese sería uno. Ahora, otras distancias. Me interesa de este punto a este punto y me interesa de este punto a este punto. A este que es grande, al más grande, que le vamos a poner en D1. Si esto le multiplicamos su 20%, tenemos un 20%. Y este pequeño, que es más pequeño, el D2, le supera a su 20%, significa que hay una esquina entrando por un lado. Ahora, aquí también igualito, de la misma manera, ¿no? Acá tengo, lo vamos a poner de 3 y este de acá lo vamos a poner de 4 lo vamos a poner. Entonces, a D3 le vamos a sacar su 20%, que me va a salir un valor, y D4 va a tener su propio valor, ¿no? Si D4 supera al 20%, significa que existe una esquina entrante. Ahora, para que exista una esquina entrante, en los dos, o sea, en ambos lados, tanto en X y en Y, debe haber lo que es esquinas entrantes. Si en los dos se está cumpliendo, se considera lo que es esquina entrantes. Vamos. Ahora, entonces, vamos a medir. Ponemos LI, agarro de este eje a este eje. ¿Y cuánto mide, no? Mide 10.35 y este mide 28.71, ya que anteriormente lo hemos sacado, ¿no? Entonces, nos vamos lo que es al Excel, ponemos 28.71 y el otro mide 10.25. 10.25. Entonces, a esto y aquí lo vamos a multiplicar por, le vamos a sacar el 20%, 0.20. Y entonces, si comparamos 10.35, que es la distancia más pequeña, le supera, ¿no? Le supera el 20%. Entonces significa que existe una esquina entrante, ¿no? Existe una esquina entrante en el eje Y. Ahora, nos vamos lo que es al eje X. Inmediatamente nos vamos y medimos. DLI. O sea, no se olviden. A un punto, al otro punto, que es 13.45. Y el otro punto es desde este punto a este punto. 4.33. Entonces nos vamos al Excel y pongo, ¿no? el mayor, que es 13.45 por
0.20, que viene a ser el 20%, y lo comparamos que era 4.33. Ahora, le ponemos el más, y entonces verificamos, ¿no? Que el 4.33, que es el, digamos, el área que entra, es menor que 2.69. Entonces, en el eje X también se cumple, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí existe una irregularidad, lo que significa en planta. Entonces, inmediatamente nos vamos al Excel y ponemos, ¿no? que sí existe una esquina entrante. Y por lo tanto es 0.9. Ahora, discontinuar en diafragma. Discontinuar en diafragma es cuando, por ejemplo, existe lo que es, yo tengo acá mi área, ¿no? Yo tengo mi área, un área, ¿no? Un área. Tengo acá, esto es mi losa. Entonces mi losa está con sus columnas, ¿no? Aquí una columna, aquí otra columna, aquí otra columna y aquí otra columna. Entonces muchas veces, ¿qué existe lo que es en mi losa ligera? Existe lo que son aberturas, ¿no? Aberturas que sean por escaleras, aberturas que sean por iluminación, por ventilación, entre otros, ¿no? Esto de acá, cuando es demasiado, digamos, demasiado, se le considera, que existe irregularidad en diafragma. Esta área, por ejemplo, tiene lo que es un determinada área. Y hay un área general, ¿no? Que es de toda la edificación. Entonces, nosotros tenemos que determinar el 50% de lo que es el área del total y verificar también el área menor, ¿no? El área del ducto. Si este área del ducto supera el 50% de lo que es del área total, entonces se le considera que existe una irregularidad en planta, ¿no? Por diafragma. Entonces nosotros sacamos lo que es el área, ¿no? El área de lo que es mi edificación. El lado mayor es 28.71 por el lado menor, que viene a ser 13.45. Lo ponemos más, ¿no? Y a esto le sacamos el 50%, ese 0.5 por esta área, ¿no? Más 0.5, prácticamente la mitad de área, 193. Si mi área de mis ductos sumados supera esta área, existe una discontinuidad en diafragma, ¿no? Entonces, inmediatamente entramos. Nos vamos a lo que es al AutoCAD y jalamos, ¿no? Jalamos porque aquí vamos a hallar del piso más crítico, ¿no? En este caso viene a ser el piso 6. Entonces, acá yo tengo mi área. Mi área me está diciendo que es 317, ¿no? 317 lo copiamos, lo cerramos y nos vamos a lo que es, ok, nos vamos acá y le pegamos, ¿no? Ya, ahora que yo tengo esta área sería de lo construido, pero no, yo quiero saber de los ductos, sería más el total menos en lo que está construido, ¿no? Y esto sería mi área de los ductos. Por lo tanto, significa que mi área de mis ductos es menor a lo que me dice al 50% de mi área total. Por lo tanto, no existe lo que es discontinuidad en diafragma, ¿no? Por lo tanto, yo lo pongo 1. Y es que sistema no paralelos. ¿Cuándo es un sistema no paralelos? Eh, Hay edificaciones que tienen de esta forma, ¿no? Sí, mm, tiene esta forma y esta forma, ¿no? Y por ejemplo, de esta forma en ángulos, ¿no? Entonces, ¿a qué se está refiriendo sistemas no paralelos? Acá yo tengo trazamos una línea vertical y entonces acá se va a formar un ángulo. Entonces, este ángulo cuando supera a 30 grados, se dice que existe una discontinuidad por sistemas no paralelos. Entonces, en este caso, mi edificación obviamente que hemos planteado no tiene esta forma, ¿no? Por lo tanto,
en esta ocasión va a ser 1. Bien, entonces nos vamos acá a este lugar que es vamos a calcular lo que es el SUX. Nos vamos al análisis estático y tenemos que definir un lugar. Entonces en este caso lo voy a poner Huaraz independiente. El tipo de suelo lo define lo que es un ingeniero de suelo, lo vamos a poner 2. Y también lo que queremos es la zona, ¿no? La zona es con respecto a qué lugar está ubicado. En este caso, Huaraz independiente. Tenemos que buscar en qué lugar está ubicado. Entonces nos vamos a lo que es a la norma. Y acá tengo que Ancash, Huaraz, Independencia está en la número 3, ¿no? Zona sísmica 3. Entonces inmediatamente nos vamos y le ponemos 3. Tipo de edificación es C. De una vivienda es C, ¿no? Y está en la norma también. Ahora, factor de zona. El factor de zona es de acuerdo a la zona que está ubicado, ¿no? Entonces inmediatamente nos vamos a la primera parte y bajamos y está en la mapa, ¿no? Está aquí. Y entonces sería en 0.35. Minimizamos, ponemos 0.35. Y ahora factor de uso o importancia. Factor de uso e importancia es, por ejemplo, cuál es el uso destinado, ¿no? En este caso va a ser una edificación, entonces le ponemos 1. Y lo verificamos también, lo verificamos, ¿no? Y eso está aquí en la parte, aquí está, edificaciones esenciales, edificaciones comunes, ¿no? Y su coeficiente es 1. Entonces ya está puesto 1. Ahora lo que queremos es, por ejemplo, el factor de amplificación de suelo. Factor de amplificación de suelo también nos da la norma. Subimos. Está por acá. Aquí está. Entonces sabemos que es un tipo de suelo 2 y entonces la zona es 3. Hacemos la interpolación, hacemos la intersección, nos vemos y está 1.15, ¿no? Está 1.15. Lo ponemos 1.15. Ahora, TPTL está ahí mismo, ¿no? TPTL es 0.62, ¿no? Para un suelo tipo 2. Minimizamos 0.6 y 0.2. Peso total de edificación, eso está en la parte de acá, ¿no? Y entonces vamos, todo esto lo borramos porque ya no me sirve prácticamente. Y ahora lo vamos a poner más suma, todo esto lo sumamos. Desde el primer piso el semisótano no se considera porque o sea, no se cuenta, ¿no? Solamente se cuenta, no se considera lo que es semisótano ni sótano. Entonces le pones esto de acá, lo vamos a copiar, pegamos, porque solamente quiero el número, control C, y me voy, ¿no? A lo que es análisis estático y lo pego. Bien, pegamos, entramos, mejor, entramos para no tener problemas y ok. Ahora TX, el periodo, ¿cuándo nos ha salido? Nos ha salido 0.337, entonces ponemos eso acá. 0.337. Ahora, factor de amplificación sísmica en X. Eso está, factor de amplificación sísmica. Eso está también en la norma. Lo verificamos y acá está, ¿no? Factor de amplificación sísmica. En este caso, mi TP es 0.337, es menor que TP, que vale 0.6, correcto. Entonces, mi amplificación sísmica equivale a 2.5. Inmediatamente me voy. Entonces pongo 2.5. Ok, ahora mi coeficiente de reducción básico de educación sísmica, eso está en la norma también, ¿no? Verificamos, aquí está, coeficiente de reducción básico, aquí está, pero en el momento ahorita no sabemos si es pórtico, si es dual, si es muro estructural, muro de ductilidad limitada, ¿no? Pórtico sabemos que es cuando solamente está vigas y columnas, ¿no? Y dual, y una mínima especial de muros, ¿no? Duales, por ejemplo, cuando está entre los dos, ¿no?
hay cierta cantidad de muros y también hay lo que es columnas, ¿no? O sea, cuando existe un cortante, la fuerza cortante basal es absorbida por los dos, ¿no? En cierto porcentaje. Ahora, de muros estructurales igual, de la misma manera. Cuando es absorbido, digamos, la fuerza cortante basal tiene una fuerza. Ya, esa fuerza, cuando es absorbido más del 70% por lo que son muros, se le considera muros estructurales. Por el momento, todavía no se puede definir. Entonces, vamos a asumir, no puede ser pórticos porque todavía es una altura de 8 pisos y entonces, si solamente fuera vigas y columnas, sería muy débil, pues, ¿no? Entonces, necesitamos rigidez, por lo tanto, vamos a asumir que es dual. Entonces vamos a poner 7. Es algo que vamos a asumir, porque posteriormente todavía vamos a analizarlo bien. Entonces, asumiendo 7. Entonces nos vamos, minimizamos y le ponemos 7. Ahora, esto de acá, irregularidad en altura sabemos que es 0.9, eso hemos hallado. eh, Está acá, ¿no? 0.9, 0.9, tanto en planta y en elevación. Entonces ponemos 0.9, acá ponemos 0.9. Entonces todo esto de acá lo dejamos porque está con fórmula, solamente vamos a modificar todo lo que está de rojo. Este lo borramos y entonces seguimos ahora en Y, ¿no? Nos vamos a los periodos, es 0.488. Entonces nos vamos y anotamos, ¿no? 0.448. Entonces, nos vamos a los periodos y entonces analizamos, ¿no? 0.488. Entonces nos vamos y ponemos 0.488. Amplificación, en este caso sigue siendo menor que 0.6, entonces 0.2.5, ¿no? Ahora, coeficiente de erupción sísmica. Coeficiente de erupción sísmica sería, sigue siendo 7. Irregularidad 0.9. 0.9. Ahora me acabo de dar cuenta y acá, ¿no? Aquí es 2. Bueno, hasta aquí quedaría el video. A la siguiente seguimos explicando. Que tengan un buen día.